Bien, mis hermanos, nuevamente la bienvenida de una manera un poquito más formal, porque ya acabamos de abrir la transmisión a través del canal de YouTube Miguel Montoro. Muy bienvenidos, estamos aquí en el Centro Evangélico Maranata, en Orizaba, Veracruz, México, en la zona centro de nuestro país. Por si alguna persona, algún hermano o algún amigo ubica el lugar, podrá visitarnos, podrá acompañarnos. En Facebook somos Encuentro Cristiano, y ahí es a donde se encuentra la ubicación de la iglesia. Están cordialmente invitados, Oriente 13, número 15, aquí en Orizaba, en el estado de Veracruz. Estamos, hermanos, iniciando lo que sería la tercera conferencia mensual de este año. Como les decía yo hace unos minutos, en este año, cada primer miércoles de mes estamos abriendo un tema donde estamos tratando de estudiar cuestiones relacionadas con la familia. En los primeros dos temas vimos todo lo relacionado con los padres, pero nos enfocamos en tratar los errores que a veces como padres cometemos con nuestros hijos, y que obviamente todo eso redunda en situaciones malas para nuestro entorno y nuestras familias. A esas dos charlas les llamamos padres tóxicos, primera parte, padres tóxicos, segunda parte. En este mismo espacio de YouTube, si ustedes gustan, pueden buscar esas conferencias para volverlas a ver y ver todo el material que hay en ellas. Este es el tercer tema, continúa padres tóxicos, solo que ahora nos concentramos en los hijos, en analizar el rol de los hijos y la importancia que el rol de los hijos tiene para que nuestras familias vivan bien. Nuestro tema se llama Como hijo vive en santidad, porque, si ustedes pueden ver acá abajo, la intención es que entendamos que nosotros como hijos podemos ayudar a nuestra familia, pero viviendo en santidad. En internet, hermanos, visítenos en Encuentro Cristiano Miguel Montoro, este número de WhatsApp para poder recibir estudios diarios en video, la página de internet encuentrocristiano.net. Vamos a arrancar, vamos a estar usando la cita, la Biblia, para leer varias citas. Les voy a pedir que estén pendientes con ello y que con esto nos formemos una idea de qué es lo que tiene que decirnos la Biblia con respecto a la santidad que Dios requiere de los que somos hijos, y esa santidad cómo puede influir para que nuestras familias sean familias que vivan bien. Vamos a comenzar con una primera idea que está en la parte de abajo de la pantalla. A ver, a la cuenta de 3 lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice acá? 1, 2, 3. La base de la vida cristiana es la santidad. Vamos a comenzar con esa idea. Los que somos creyentes en Cristo, los que creemos que siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos convertir en personas mejores, personas plenas, personas felices. Los que creemos eso, sabemos que la vida cristiana inicia con esto. Ahí está una puerta abierta en la pantalla. La vida cristiana inicia con esto. ¿Qué es esto? Con lo que la vida cristiana comienza es con la cruz de Cristo. La salvación del alma humana es la puerta de entrada a la vida cristiana. Ahí comienza todo. Antes de Cristo, nosotros podemos escuchar de Dios, nosotros podemos asistir a una iglesia cristiana. Antes de Cristo nos podemos interesar en la filosofía de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, pero solo hasta que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, entonces es cuando, dice el Evangelio de Juan, recibimos de parte de Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que ahí es a donde comienza todo, creyendo en Cristo. Muy bien, creemos en Cristo, ahí arranca la vida espiritual. Se supone que una vez que tú creíste en Cristo, entonces ya entraste por la puerta, comienza la vida cristiana, y ahora la etapa que sigue, lo que sigue es lo que nosotros llamaríamos santidad. Como pueden ver en esta imagen, aquí está una persona parada y está observando el reflejo de su sombra, pero cuando observa el reflejo de su sombra, ¿se alcanzan a ver qué es el reflejo? El reflejo de la sombra de la persona es una cruz, ¿no? Acá, una cruz, acá, esta de acá. Eso significa que esta persona que ya aceptó a Cristo, en teoría, su vida debe ser un reflejo de su Salvador. En una palabra simple, eso es santidad. Es vivir apartado para Dios. Es tomar la decisión de que mi vida solamente sea para el uso de Dios. Hoy vamos a hablar de los hijos. En toda estructura familiar solamente hay dos clases de personas: los padres y los hijos y los padres. Los dos
son miembros importantes e indivisibles. No podemos separarlos. Entre los dos se construye el concepto de lo que es una familia. Y los dos son igual de importantes en la construcción de ese concepto y en lo importante que es ese concepto, lo importante que es la familia para que nosotros nos desarrollemos como personas. Es la familia el espacio donde a ti se te provee de educación, de principios, de valores, coherencia, convicciones. Es la familia donde tu temperamento empieza a ser desarrollado. Es la familia donde tu ser comienza a ser enriquecido. Es la familia donde recibimos la primera información para una buena toma de decisiones en el futuro. La familia es nuestra escuela más importante a la hora de formarnos como personas. Sí, yo sé, también vamos a la escuela, pero la escuela nos proporciona el fundamento de conocimiento para crecer. Pero la familia, esa es la que nos forma o la que nos da todos los valores para realmente poder llegar a trascender y ser personas que logremos cada vez metas mayores. Es muy importante la familia. Por eso es que Satanás toma tanto trabajo y ha tomado tanto trabajo y siempre seguirá tomando trabajo para tratar de destruir a las familias. Porque Satanás sabe lo que implica la destrucción de una familia. La destrucción de una familia no solamente es separar a las personas. Sí, socialmente tal vez ese sea el concepto, pero espiritualmente separar a una familia implica que se rompe ese vínculo donde los valores espirituales circulan de una persona hacia la otra. Se rompe esa posibilidad de seguir construyendo mejores personas y nos vamos hacia el otro lado. Una familia destruida se convierte en una fuente de conflicto y en una fuente de personas conflictivas. Por eso para Satanás es tan importante atacar a las familias. Y obvio, si Satanás logra atacar la santidad de las personas, lógicamente él va a lograr atacar a la familia, y al atacar la santidad de las personas puede destruir a la familia. Si Dios espera que nosotros seamos santos, miren lo que dice acá: los cristianos somos imitadores de nuestro Salvador. ¿Están de acuerdo con esa afirmación o no? Sí. Los cristianos somos imitadores de nuestro Salvador. ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? Sin que lo busquen. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Qué dice Primera de Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. La Biblia es clara. Todos los cristianos somos imitadores de Cristo. Eso es santidad. Tú ingresaste a la vida cristiana gracias a la salvación. Ahora tienes que estar viviendo una vida santa. Como padre, eso ya lo vimos en los dos temas anteriores, pero también debemos estar viviendo vidas santas como hijos. Es necesario, porque si yo soy santo, entonces los que estamos aquí, se supone que nuestra santidad que estamos viviendo, ¿en dónde se tiene que reflejar? En nuestro comportamiento. En el comportamiento, ajá. Pero solamente en qué áreas. Los que ya son más adultos, ¿solo en su trabajo? No, en todo. En todo, ¿no? O solo en la escuela, los que son estudiantes, que aquí hay varios. No. Si estamos hablando de que la santidad es una condición, eso significa que la santidad tiene que manifestarse en todas las áreas que hay alrededor de nuestra vida, pero absolutamente en todas. Hoy nosotros, lógico, al estar hablando de los hijos, nos vamos a concentrar en el hogar, en el hecho de que la santidad tiene que reflejarse en el hogar. Sí, en la casa donde tú vives, con tu papá y con tu mamá. A ver, pensemos en un hogar cristiano y tú piensa en el tuyo. Ahí estamos, un hogar cristiano. Todas las personas que están ahí conocen de Cristo. Hay un papá y una mamá, conocen de Cristo. Hay 2 o 3 hijos, conocen de Cristo. Vamos a pensar en un hogar promedio, con 2 padres y 2 hijos. 4 personas viviendo dentro de un hogar, así como este que les puse acá. Aquí dentro de esa casita, que difícilmente alguien podría vivir en una casita así, estarían los 4 así. Y salte, así, está muy chiquita, pero bueno. Imaginen aquí a las 4 personas santas viviendo ahí. 2 padres, 2 hijos. Muy bien. Esas 4 personas se supone que ya entendieron que deben ser imitadores de Cristo. Ya comprendieron
que solamente a través del proceso de imitación de Cristo puede haber un verdadero desarrollo de ellos como seres humanos, un desarrollo que trascienda más allá de lo emocional, que se vuelva también espiritual. Ahora, de esas 4 personas, se supone que ¿cuántas de ellas tienen que aportar santidad para que su hogar sea santo? Hay 4 personas, 2 padres, 2 hijos. ¿En qué porcentaje cada uno de ellos tiene que aportar santidad para que su hogar sea un hogar santo? Pues principalmente los papás, ¿no? Principalmente los papás. Bueno, nosotros, porque ellos nos están viendo. Cuando ellos ya crecen, pues ya los padres. Pero bueno, quizás un porcentaje un poquito más elevado el varón, ¿no? Al ser cabeza de familia, él debe de alguna manera de tener un porcentaje un poco Si lo más vemos alto, en el ¿no? sentido espiritual de las funciones que asigna Dios en el hogar, se entendería que el varón, como cabeza del hogar, debe de, no que le corresponda la mayor responsabilidad, pero sí es quien más se debe de preocupar por estar viviendo esa santidad, para que al vivir esa santidad, su esposa, en la función de vigía que tiene en el hogar, también se adhiera a esos principios espirituales que él tiene y los hijos crezcan en ese contexto, a donde ellos ven una santidad fuerte de sus padres que desarrolle en ellos, o por lo menos les anime a desarrollar su propia santidad. Si todo es un proceso de imitación, los cristianos imitamos a Cristo. ¿Por qué imitamos a Cristo? Porque al irlo conociendo nos damos cuenta que su vida es fascinante, que sus pensamientos son fascinantes, que la forma en que Cristo pensó es fascinante cuando estuvo en esta tierra, que la forma en que Cristo mira las circunstancias, la forma en que resuelve los conflictos, la forma en que pone a cada quien en su lugar es fascinante. Y como todo lo que hay en Cristo es fascinante, nos dan ganas de imitarlo. Pero estamos hablando de los adultos hacia Cristo, de los padres hacia Cristo. Ahora vean la otra cara de la moneda, de los hijos hacia los padres. Debería ser lo mismo. Los padres debieran vivir una santidad tal que cuando los hijos vieran a sus padres viviendo en santidad, sus hijos dijeran: wow, esa manera que tiene de ser mi papá y mi mamá es fascinante, para que ellos les dieran ganas de imitarlos. Pero ya en el concierto, donde debe haber armonía, donde cada quien desarrolla una función distinta, todos son responsables de que su hogar sea santo. Ahora, esto nos lleva a una conclusión, porque aquí habemos padres. Nosotros somos responsables de aportar santidad para que nuestros hogares sean hogares santos. Los que somos padres ya estamos aquí. Si en ocasiones pensamos o sentimos que nuestro hogar se está alejando de los principios de Dios, por favor, papás, antes de culpar a la influencia, antes de culpar a los malos amigos de nuestros hijos, antes de culpar a internet, antes de culpar a las redes sociales, antes de culpar a Instagram, Reddit o cosas semejantes a estas, incluidos los microvideos de Snapchat, antes de culpar a todo eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer los padres? Mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros realmente estamos haciendo la aportación de santidad que mi hogar necesita? Ya para eso tuvimos padres tóxicos, pero ahora vamos con los hijos. Aquí hay varios hijos. Cada vez que tú como hijo digas: ay, ya no aguanto más, qué fastidio, me quiero largar de aquí, no lo soporto, esto es terrible, nunca me había yo sentido así. Cada vez que tú te pongas a meditar y encuentres dentro de tu cabeza que estás lidiando con toda una serie de conflictos que te hacen pensar que el entorno de tu casa es destructivo, que el entorno de tu casa es un fracaso, que no aguantas que mamá se esté quejando todo el tiempo y que papá nada más se la viva pidiéndote cuentas de lo que haces. Si lo que hemos visto sobre la santidad es cierto, como hijo tú tienes que escuchar que antes de culpar a las malas decisiones de tus padres, antes de culpar al pasado, ahí donde tu papá se robó a tu mamá sin pedir permiso, antes de echarle la culpa a tu abuelo, antes de echarle la culpa a tu papá que no se consiguió un buen trabajo y que no tiene casa propia todavía, antes de todo eso, ¿qué se supone que tienen que hacer los hijos?
mirar hacia ellos mismos. Porque si no miras tu hogar santo, sí, puede haber responsabilidad de los padres, pero la que ellos tienen es exactamente del mismo tamaño de la responsabilidad que tú tienes. Por eso nuestro tema se llama Como hijo vive en santidad. Por eso es que yo aquí le agregué esta idea: ayuda a tu familia viviendo en santidad, porque a veces hay hijos que se quejan que su hogar no es santo, pero no lo vas a resolver viviendo impíamente, nunca. Te quejas porque tu hogar no hace las cosas correctas, pues eso nunca lo vas a resolver si tú haces las cosas de la forma incorrecta. Te quejas porque tus padres no tienen valores, pues nunca lo vas a resolver si tú vives sin valores. Te sientes desesperado porque no encuentras en tus padres comunicación, nunca lo vas a resolver si tú no haces un esfuerzo por comunicarte. Y la Biblia dice que los jóvenes, tú como hijo, puedes aportar mucha santidad para que tu hogar sea un hogar santo. ¿Qué pasaje de la Biblia nos puede ayudar? Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 nos puede ayudar para enseñarnos qué puedes hacer tú como hijo para aportar la santidad que tu hogar necesita para que tu hogar sea un mejor hogar. Porque déjenme decirles, hijos, que hay ocasiones en que ustedes pueden ir con sus padres y hablar con ellos y decirles: oye papá, oye mamá, las cosas no están marchando bien, por favor vamos a hacer las cosas diferente. Y ¿saben qué? Buenas noticias, porque hay muchos hogares donde los papás se entienden, donde tú puedes hablar con ellos y hay un buen diálogo, y a donde se llega a decisiones para modificar cosas que permitan que el hogar viva mejor. Pero también como hijos, también quiero darles una mala noticia. También puede ser que tú vivas en un hogar a donde tú intentes comunicarte, a donde tú quieras hacer las cosas correctamente, a donde busques acercarte a tus padres para que todo marche bien, a donde tú quieras comunicarte para que las cosas funcionen de la mejor manera. Y perdón por la mala noticia, pero puede ser como que tú te topes con una muralla, donde tú solicites, pidas audiencia, requieras, estés insistiendo en que se hagan mejor las cosas en tu casa y tus padres simplemente te ignoran. Eso también puede pasar. Y si eso pasa, entonces ¿qué? ¿Qué hacemos? Entonces no voy a vivir en santidad, a mis padres no les interesa hacer las cosas bien, entonces ya que de plano se pierda mi casa y que se eche a perder. No, esa no es la solución. No se trata de aplicar un ojo por ojo, porque si tú como hijo intentas vivir aplicando el ojo por ojo, ten cuidado, porque si para todo quieres hacer ojo por ojo, al final todos van a terminar ciegos. Entonces sí es muy importante. Primera de Timoteo 4:12, ¿de qué manera tú como hijo puedes aportar santidad en tu hogar? Para que tu hogar sea un mejor hogar, porque aún siendo tu hijo, tú puedes transformar a tus padres. Sí, tú lo puedes hacer, pero aplicando ¿qué cosa? ¿Quién me lee la cita? Primera de Timoteo 4:12. Si ninguno tenga en poco tu Juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. vamos a ponerlo en la pantalla. Ninguno tenga en poco tu juventud. Conviértete en un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí están, 6 cosas. Si tú te concentras en estas 6 cosas y haces el esfuerzo por aplicarlas en tu vida, escuchen bien, esto les va a fascinar. Vas a transformar tu vida. Y no solo eso, vas a transformar tu hogar. Y no solo eso, puedes transformar a tus padres. Y no solo eso, puedes transformar tu futuro. Con Dios las cosas son bien simples. Si vivimos una vida en santidad, Dios hace que todo lo que se mueva a nuestro alrededor sean cosas que únicamente ayuden a que mi santidad se potencie más y se haga más fuerte. Si a veces tú dices: ah, caray, ¿por qué me está yendo tan mal? Muchas veces a nosotros nos va mal simplemente porque nos hemos acercado al sitio donde las cosas suceden mal. Alguna vez un cristiano dijo: si un creyente no quiere resbalarse, tiene que alejarse de cualquier zona resbaladiza. Puede sonar hasta torpe la argumentación, pero es bien profunda. Si no quieres resbalar, aléjate de cualquier lugar
lugar resbaladizo. Aléjate de cualquier lugar resbaladizo. ¿Eres hijo de Dios? Perfecto. Entonces, ¿qué andas haciendo en un antro a las 3 de la mañana? Te estás acercando a un lugar resbaladizo. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces coqueteando con algún muchacho a través de WhatsApp o en la escuela, a sabiendas que es una persona impía, y tú hasta te ríes y hasta alzas la voz y para que se dé cuenta que está llamando tu atención? ¿Qué estás haciendo en ese lugar resbaladizo? No perteneces ahí. Por eso sí tiene muchas implicaciones esto. Así que es bien profundo, ¿eh? Entonces, hay 6 maneras en las que tú puedes vivir en santidad, aplicándote en 6 áreas, y si te aplicas en esas 6 áreas, tú vas a lograr vivir una vida santa. Al vivir una vida santa, puedes influenciar a tus padres para que, aunque ellos no quieran vivir en santidad, tú hagas que vivan en santidad. Y tú puedes hacer que tu hogar viva en santidad. Y cuando eso suceda, Dios lo único que va a lograr es que alrededor de ti solamente pasen cosas que hagan que tu santidad cada vez se haga más fuerte y que te vaya mejor y que recibas a lo mejor cosas mucho más grandes de las que tú hubieras imaginado. Estas 6 cosas vamos a relacionarlas con 6 cuestiones prácticas en tu vida. Así que pongo el mismo esquema abajo, cambiando las palabras para así relacionar cada una de esas 6 cosas con lo que tú cotidianamente como hijo vives. ¿Cómo podemos vivir nuestra santidad? Con nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras motivaciones, y vayan observando la relación que hay hasta llegar a pensamientos. En esas 6 cosas. 6 cosas. Si tú te ocupas de estas 6 cosas, entonces tú vas a lograr desarrollar la santidad que Dios está esperando de ti. Y eso va a ser muy bueno. Porque si tú desarrollas esa santidad, ¿sabes también qué va a suceder aparte de todo lo que ya hemos hablado? Vas a conocer más de cerca a Dios. Y al conocer más de cerca a Dios, tu relación con Dios se va a hacer más fuerte. Y no vas a estar pasando en tu juventud por esos estados emocionales a donde dices, me siento tan lejos de Dios, es que siento que no conecto con Dios. Hasta eso va a desaparecer. Porque al vivir de esta manera, tú vas a estar mucho más cerca de Dios. Como hijo vive en santidad. Con tu santidad puedes ayudar a tu hogar. Haciéndolo como. Ahora sí pasamos a los aspectos prácticos. Me quedo con el segundo esquema. 1 de Timoteo 4:12. Y aquí vamos a ir poniendo en cada una de las flechas una cita de la Biblia que nos puede enseñar cómo desarrollar cada una de esas áreas que son puertas, llaves, para que tu santidad como hijo se haga más fuerte. Muy bien. Palabras. Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Quién me lee este pasaje? Efesios capítulo 4, versículo 29. ¿Cómo desarrollar como hijo mi santidad? Si me aplico en mis palabras. ¿Y cómo lo podemos hacer? Efesios 4, 29. ¿Quién me lee este pasaje de la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que de tu boca tienen que salir las palabras que pueden edificar, que pueden ayudar a que las personas sean construidas como mejores personas. Ninguna palabra descompuesta, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que eche a perder lo que estás conversando con alguien más o la relación que tienes con alguien más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Para poder desarrollar nuestra santidad como hijos, tenemos que preocuparnos y poner mucha atención en nuestras palabras. ¿Por qué las palabras son tan delicadas? ¿Por qué? Si se ponen a pensar, las palabras son tan delicadas porque las palabras no son otra cosa más que la última pieza de todo un proceso que inició con nuestras motivaciones. Las palabras son bien importantes porque a través de las palabras podemos darnos cuenta qué cosa es lo que una persona tiene en su interior. Por algo la propia Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque lo que la boca habla no es otra cosa más que una consecuencia de lo que se está cocinando en nuestro interior.
quieres como hijo desarrollar una vida santa, cuida tus palabras. Por eso la insistencia a que como creyentes y sobre todo jóvenes tengamos mucho cuidado en las palabras que usamos, tengamos mucho cuidado en la forma como nos expresamos, que tengamos mucho cuidado con las expresiones coloquiales o las expresiones comunes que usa la gente, que muchas de las veces son expresiones vulgares, pero que nosotros como cristianos las decimos, y para que no nos suenen tan vulgares, entonces lo que hacemos es que maquillamos un poco la expresión para que entonces se pueda decir entre el grueso de la gente sin que a alguien le suenen agresivas. Pero finalmente la esencia de la palabra es tan vulgar como si la dijera yo completita. Ejemplo, estamos entre jóvenes, ¿no? Y decimos, oye, que esto y el otro, y alguien dice algo exagerado, y que le decimos, si te pasas de veras. Pero ya sabemos cuál es la expresión que realmente está detrás, ¿no? Pero esa sí no la decimos. Sí, porque esa se oye fea. No, esa no hay que decirla. Pero sí ya la dijimos. Porque realmente dijimos una palabra que se origina en una expresión que es mucho más vulgar. O cuando se nos sale entre mexicanos el clásico, no manches. Pero ya sabemos de dónde viene el no manches. Y no tiene nada que ver con salpicar de mugre la ropa, ¿no? No tiene nada que ver con ese manchar. Tiene que ver con otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las palabras son bien delicadas. Las palabras terminan siendo un reflejo de lo que puede haber en nuestro interior. Tú como hijo quieres desarrollar una vida santa, cuida tus palabras, cuídalas mucho y preocúpate de que tus palabras sean realmente edificantes. Solo una corrección, no solo un añadido antes de que el hermano Martín opine algo. Y eso incluye también lo que escribimos, ¿no? También hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces entre las conversaciones así por WhatsApp, qué conversaciones, ¿no? Nos aventamos, ¿no? Que si nos las ponemos a leer, muchas de esas conversaciones son realmente vergonzosas, ¿no? Es que he pensado mucho en ti, es que quiero sentirte bien cerquita, ¿y qué tan cerquita? Y ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no, hermano Martín? Pues es que no sé si sea correcto mencionarlo. Pues la última puntada, ¿no?, que tiene nuestro idioma, que ya hicieron oficial, que ya se puede ocupar la palabra con P, con U, con T y con O. ¿Lo puedo decir? Ya se puede decir la palabra, sí la dejamos mejor, ¿no? O sea, que ya se puede decir. Sí, ahí están las expresiones. O sea, ahí están las expresiones en las que se puede ocupar y en cuáles no se puede ocupar. Ok. Aquí estamos checando, ¿no?, de un sitio de internet donde se supone que ya es correcto usar esa palabra solamente en el sentido que sea así. Usar una palabra que siempre ha tenido una connotación vulgar, pero que ahora bajo ciertas circunstancias ya las podemos utilizar sin que suenen mal. No las puedo decir, pero sí. Pero bueno, sí, todo eso lo tenemos alrededor, ¿no? Y hay que luchar contra eso. Sino las palabras, dice Efesios, que sean para la mutua edificación. Y ahí tenemos una regla para cerrar e ir con la siguiente flecha. Ahí está una muy buena regla, ¿no? ¿Van a abrir su boca? Antes de abrirla, por favor, con sus amigos, con sus papás, sus tíos, sus primos, los amigos de la escuela, los hermanos de la iglesia, personas que conocen, sus amigos del curso de inglés, quien sea. Antes de abrir la boca, la Biblia nos pone una buena medida. Esto que voy a decir, ¿va a edificar? ¿Va a construir? Y si no va a construir, no destruyas a nadie, ¿no? O sea, mejor guárdatelo. Está interesante este asunto de la santidad ya real, ¿no?, en la vida joven. Vamos con la siguiente flecha, ¿no? La santidad tiene que verse reflejada, retratada, no solo en tus palabras como joven, sino también en tus acciones como joven. Y ahí nos va a ayudar Lucas capítulo 2, versículo 52. El ejemplo de Cristo nos va a ayudar en este caso. ¿Quién me hace favor de leerlo? Y también las personas que nos siguen en la transmisión pueden tomar su Biblia, abrir su Biblia impresa o buscar en su Biblia digital Lucas 2:52, porque este pasaje refuerza la idea de que las personas
deben preocuparse porque su santidad se vea retratada en sus acciones, como Pablo se lo pedía al joven Timoteo. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muy bien, usemos de ejemplo a Jesús. Jesús crecía, pero Jesús crecía ¿cómo? Se mencionan 4 cosas del crecimiento de Jesús. Sabiduría. Primero, Jesús crecía Sabiduría. en estatura, o sea que había desarrollo físico. Muy bien. 2, crecía en sabiduría. Crecía de tal forma que lo que él tenía dentro de su corazón, que lo que él tenía dentro de su cabeza, era algo que era bueno, que se aplicaba para lograr algo mejor. Y esa sabiduría iba desarrollándose de una manera tan extraordinaria que eso provocó otras 2 cosas. ¿Cuáles son? Gracia para con Dios y los hombres. Gracia para con Dios y con los hombres. Si en este caso la palabra gracia la sustituimos por la palabra opinión, nos puede dar un mejor entendimiento de lo que el pasaje realmente quiere decir. Voy a parafrasear haciendo el cambio. Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría, de tal forma que se iba ganando la buena opinión de las personas y la buena opinión de Dios. ¿Conocen ustedes algún personaje de la Biblia, además de Jesús, que haya sido así? Que los hombres tenían la mejor opinión de esa persona y Dios tenía la misma opinión de esa persona. Daniel. ¿Daniel? No. Alguien que lo diga la Biblia, sí, pero clarito. Job, el sufriente. Si después en casa leen un poco el libro de Job, el libro de Job comienza así, escuchen. Había en tierra de Uz un varón llamado Job. Y dice el libro así, escuchen. Había en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era recto, perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. 5 características. Más adelante, dice la Biblia que Satanás llega a la presencia de Dios. Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le pregunta a Satanás, oye, ¿y en todos tus caminos no has puesto tu mirada en mi siervo Job? Que no hay hombre como él en la tierra. Es perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, lo que se pensaba en la tierra de Job era lo mismo que se pensaba de Job en el cielo. Así era Jesús. Tenía buena opinión de Dios y de los hombres. Un joven desarrolla su santidad no solo cuidando sus palabras, sino cuidando sus acciones. ¿Cómo entenderlo de una manera práctica? Se los pongo así. Si yo le preguntara a las personas sobre ustedes, a las personas que los conocen, la opinión que esas personas me dirían de ustedes, ¿sería buena o sería mala? Segunda cuestión. Y si tuviésemos la oportunidad de preguntarle a Dios qué opina de ustedes, ¿Dios opinaría de ustedes lo mismo que opinan las personas que a ustedes los conocen? ¿Cómo lograr la santidad de una manera práctica? Palabras. Señor, lo que voy a decir va a edificar. Acciones. Señor, lo que voy a hacer me va a generar una buena opinión de alguien. Si no es así, en ninguno de los 2 casos, entonces mejor calla y mejor no actúes. Y como consecuencia de eso, vas a empezar a desarrollar una vida santa. Vamos con la tercera. ¿Quién busca 1 de Juan 3:4 para la flecha de las motivaciones? Haciendo 6 cosas podemos desarrollar santidad como hijos para tener hogares santos y que a nuestros hogares les vaya bien. Pablo le dijo a Timoteo que él tenía que ser ejemplo en palabra, conducta y amor. Y amor nos habla de motivaciones. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al amor para que nos pueda servir?
Primera de Juan 3:4. Motivaciones. ¿Quién la lee? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En el contexto del pasaje, Juan viene hablando del amor. Y en este pasaje Juan dice que todo el que comete pecado lo comete porque infringe la ley. No está hablando para nada de la ley de Moisés, está hablando de la ley del amor. Cuando una persona hace cualquier cosa, cualquiera, y su motivación no es el amor, está pecando. Porque se supone que en teoría el amor debiera ser la motivación de todo lo que el creyente hace. Todas las cosas que ustedes hacen, ¿por qué son motivadas? La Biblia invita, sobre todo a los que son jóvenes, porque recuerden que este mensaje fue enviado a un joven, Timoteo, y que no solo era joven, sino que era líder, y no solo era líder, sino también él capacitaba ancianos, mucho más grandes que él, que le doblaban o le triplicaban la edad, y los establecía en las iglesias para que las iglesias fueran sanas. A ese joven se le mandó este mensaje. Y a este joven Pablo le está diciendo, cuida tus motivaciones. Como hijos, hermanos, cuiden sus motivaciones. Lo que hacen, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el propósito de por qué hacen las cosas? Analicen sus motivaciones, porque todo lo que hacemos tiene que estar motivado por el amor. Absolutamente todo, todo, todo. Y cuando hacemos eso, eso nos lleva a una tercera pregunta importante. ¿Esto que voy a hacer? ¿Esto que voy a hacer va a mostrarle amor a alguien? Si la respuesta es no, no lo puedes hacer. Vamos a un ejemplo típico en las iglesias, porque créanme que esto es algo típico que pasa en todas las iglesias. Está el grupo de jóvenes de la iglesia, ahí están, conviviendo y coexistiendo, se conocen desde hace 4, 5 o más años. Se han seguido a lo largo de, ¿qué les gusta? Todo el nivel de preparatoria, incluso en la universidad, siguen siendo un grupo que ya se aprenden a conocerse, se llevan entre ellos, se conocen, saben lo que les gusta, lo que no les gusta. Y ahí, a ese grupo de 20, 30 jóvenes de la iglesia, que ya se mueven como un grupo unido, un buen día llegan 2 nuevas familias a la iglesia, con 2 nuevos jóvenes que de momento llegan a integrarse al grupo. ¡Ay! Y resulta que la joven de la iglesia de momento siente que ya le tocaron su reino, porque llega una nueva señorita que resulta que aparentemente es más atractiva que tú, y ya sientes que te está robando la atención de los otros 2 muchachos jóvenes que antes te ponían atención a ti, y aunque ni son tus novios ni van a ser tus novios, pero simplemente te gustaba que se estuvieran riendo contigo, se estuvieran pasando chismes contigo, o se enviaban mensajes de WhatsApp ignorando al maestro de la iglesia. Y de momento aparece otra muchacha que rompe el cuadro de todo, y ahora te dejan de hacer caso. Ay, ¿qué hacer ante esas situaciones? La mayoría de las señoritas, en lugar de pensar con amor, en lugar de pensar en integrarla como parte de un todo para que se sienta bien, lo único que piensan es, tengo que destruirla a como de lugar. Sí, tengo que destruirla. ¿Cómo la destruyo? ¿Cómo la destruyo? ¿Cómo la destruyo? No, si luego aquí en la iglesia se va a hacer demasiado evidente. Si hablo de ella va a ser muy evidente. Si le aviento un chisme van a saber que yo fui. Ah, ya sé. Voy a buscar en su Facebook. Voy a meterme a su Facebook, voy a ver su perfil, voy a ver qué foto tiene y voy, ya encontré una foto con un muchacho que no viene a la iglesia. De seguro es incrédulo. Y como es incrédulo es bien impío. Y ahora sí ya puedo llegar el siguiente domingo para decirle, ay, fíjense que andaba yo en el Facebook y me encontré en el Facebook de esta chica que acaba de venir. Se ve que anda con uno que no es creyente. Ya nada más basta esa semillita para que se suelte toda una bola de destrucción. Porque cada quien que recibe esa semillita le agrega esto, y después de 6 personas, la semillita de la vi en una foto con alguien sospechoso, ya se volvió es una fácil, es una cualquiera, y ya logré lo cometido. Por favor, muchachos jóvenes, ¿quieren realmente desarrollar una vida santa? Cuiden sus palabras, cuiden sus acciones, cuiden sus motivaciones.
lo que van a hacer, ¿va a mostrarle amor a alguien? ¿A alguien? ¿A quien sea? Si no, está prohibido que lo hagamos. ¡Ay! Complicado, ¿no? A ver, vamos con el siguiente. Y ahora, Proverbios capítulo 12, versículo 5. Siguiente cita que quiero que me ayuden leyendo. Proverbios 12, 5. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que para desarrollar una vida santa, Timoteo debe de tener buenos principios espirituales. ¿Qué tiene que decir los Proverbios al respecto? Proverbios capítulo 12, versículo 5. Quien lo encuentra que nos pueda ayudar leyendo, por favor. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Cómo son los pensamientos de un joven? Pero de un joven que realmente tiene principios espirituales. ¿Cómo son? Rectos. Ayúdenme, los que ya pasaron por clases de matemáticas. ¿Qué es una línea recta? Dicen acá, es que yo pasé pero no entré. Bueno, ¿alguien que sí haya entrado? ¿Qué es a ver, o una más sencilla, ¿no? Esta está más fácil. Ahora, mejor vamos al concepto de dos líneas rectas que se encuentran a una cierta distancia, lo que le llaman líneas paralelas, ¿no? ¿Qué característica tienen las líneas paralelas? Que nunca se cortan, ¿no? O sea, nunca se van a juntar, nunca, no importa cuán largas sean, nunca se van a juntar. Ah, ¿por qué no se van a juntar? Porque cada una sigue una trayectoria recta. ¿Qué significa una trayectoria recta? ¿De qué les habla a ustedes una trayectoria recta? Exacto, ya ese es el principio. Es una trayectoria que simplemente no se desvía. Por ejemplo, estas cositas que sirven para que nosotros apuntemos en la pantalla, proyectan un haz de luz. Y ese haz de luz, ese rayito de luz, que se supone es un rayito de luz láser, tiene la peculiaridad de que es luz coherente. ¿Qué significa una luz coherente? Que siempre la luz va en una sola dirección, que no se mueve en otras direcciones. Por eso es que yo lo proyecto hacia allá y ahí me aparece el punto. Yo lo proyecto ahí y de momento el punto me aparece por acá o por acá. O sea, la luz sigue una trayectoria recta, hasta que impacta con la pantalla. En el caso de los jóvenes, en el caso de Timoteo, Pablo quería que Timoteo entendiera que para que él pudiera realmente ser un ejemplo, para que él realmente pudiera vivir en santidad, él tenía que tener principios rectos. Y aquí es a donde viene la aplicación para ustedes. Como hijos, ¿cómo son sus principios? ¿Realmente tus principios son rectos? ¿Realmente tus principios son coherentes? ¿Realmente tus principios van en una sola dirección? Y miren que hay muchos jóvenes, la mayoría de jóvenes cristianos, tienen principios rectos. Es más, meto las manos al fuego, no estoy exagerando, ni es retórica, ni me estoy aventando una frase para emocionar. No. Meto las manos al fuego por muchos de los jóvenes cristianos que yo conozco, porque realmente sí se están esforzando porque su vida esté mostrando principios rectos. En verdad, yo meto las manos al fuego porque están tratando de luchar porque su vida sea una vida que vaya en línea recta y que no se desvíe así o vaya para acá y luego para acá y para allá. No. Intentan que realmente vaya en línea recta. Pero a donde ya no meto las manos al fuego es cuando de momento a esa línea recta se le atraviesan obstáculos. Porque hay muchachos que llevan una línea impecablemente recta, pero en cuanto aparece la que les gusta, que es incrédula, su rayito de luz empieza a hacer así, miren. Ahí ya no meto las manos al fuego. Y cada uno de nosotros, tú, yo, todos, sabemos cuáles son los obstáculos que desvían nuestro haz de luz. Tú debes conocer cuáles son esos obstáculos que desvían tu haz de luz. Porque si hay un obstáculo que desvía tu haz de luz, entonces tus principios no son rectos. Y si tus principios no son rectos, tu santidad va a durar hasta el primer ataque que recibas. Y no va a pasar de ahí. Y los jóvenes que desarrollan una verdadera santidad
son capaces de enfrentarse a obstáculos, pero aún a pesar de esos obstáculos, mantener su línea recta. Nos estamos haciendo preguntas prácticas, ¿no? Hagamos lo propio. Primero, lo primerito, ¿no? ¿Cómo desarrollo mi santidad? Con palabras. Lo que voy a decir, las palabras que yo voy a decir, ¿van a edificar? Segunda pregunta, ¿no? Primero las palabras, después las acciones. Lo que voy a hacer es lo correcto y yo mismo voy a ser mi propio guarda para vivir una buena santidad. Vamos con lo tercero, mis motivaciones. Lo que voy a hacer va a mostrarle amor a alguien o algo y ya sé cómo cuidarme. Vamos con la siguiente, la de Proverbios, mis principios. Esto que voy a hacer puede atacar lo que creo, y si la respuesta es sí, no lo hagas. No lo hagas. ¿Se acuerdan de lo que les comenté? No te acerques a lugares resbaladizos. Y eso no solamente significa sitios que te pueden dañar, también se refiere a situaciones donde tus principios pueden verse dañados. Nos faltan 2 citas para concluir, vamos con la siguiente. Santiago capítulo 1 versículo 6, quinta área para desarrollar santidad como jóvenes y en este caso como hijos, y al llevar vidas santas yo puedo también ayudar a tener un hogar santo. Santiago 1, 6. ¿Quién me lo lee? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora vamos a hablar de las convicciones. El apóstol Pablo quería que Timoteo fuera ejemplo en cuanto a convicciones. ¿Y qué significan las convicciones? Bien sencillo. Las convicciones son ese paquetito de pensamientos que definen lo que tú eres. Eso es todo. Las convicciones son toda esa serie de ideas sobre la cual se asienta todo lo que tú eres como hombre y todo lo que eres como mujer. Las convicciones es todo ese paquetito de pensamientos que te definen a ti lo que tú eres. Bueno, si tú quieres alcanzar la santidad, ese paquetito de convicciones tiene que ser tocado por Dios. Tus convicciones, eso que a ti te define, tienen que ser cosas que Dios las toque. Dios debe de estar en tus convicciones. Tus convicciones pueden tener todo lo que tú quieras, pero una sola cosa no puede faltar en ellas, que es Dios. Y hay muchos creyentes, sobre todo jóvenes, que tienen convicciones, sí las tienen, basadas en la Biblia, claro que las tienen, pero en cuanto se enfrentan a lo que está fuera de la Biblia, empiezan a encontrar otra suerte de ideas, otra clase de manera de pensar, y entonces sus convicciones son atacadas. Y entonces el joven cristiano, para no sentirse que se relega del mundo, o no quedar relegado del mundo, empieza a doblar sus convicciones, y tolera y permite ciertas cosas, y las deja de ver mal, porque dice, no pasa nada, ¿no? Podemos hablar incluso de cosas, si ustedes gustan, extremadamente simples, que no tienen mucho que ver con cuestiones preocupantes, pero que pueden ser un ejemplo para pasar de ahí a las cosas que son realmente preocupantes, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, la vestimenta, ¿no? Vamos a ponerlo como un ejemplo. Yo vengo a la iglesia y en mi paquetito de ideas, yo sé que al venir a la iglesia vengo a la presencia de Dios, y al estar la presencia de Dios aquí, eso a mí me preocupa y me hace pensar que al venir a la iglesia por lo menos debo de venir mostrando cierto decoro, o sea, mostrando en mi actitud y en mi vestuario, estamos hablando de eso, que con ese vestuario yo trato de guardar reverencia al Dios a quien yo vengo a ver, al quien yo vengo a adorar y con el que yo vengo a interactuar. Pero a veces ciertas ideas a nuestro alrededor comienzan a hacer que se nos muevan esas esas convicciones. Y puede ser que a lo mejor alguien te comienza a decir, oye, pero es que ya es primaverita, ¿no? Como que es calorcito. Y si el domingo llegamos con unos guarachitos a la iglesia, ¿por qué hace calorcito? Y de una vez con un chorcito, digo, para que se nos ventilen las piernitas, ¿no? Y también los guarachitos para que se nos ventilen los pies, porque eso de andar trayendo honguitos ahí, luego como que sí es medio
Entonces sirve que el airecito ayuda, ¿no? Y poco a poco se van relajando, ¿no? Esas convicciones hasta que cuando yo me doy cuenta, ya estoy haciendo cosas que yo no debería de hacer. Y puse un ejemplo, como yo les insistí, que no es un ejemplo realmente muy importante, pero ustedes piensen en cosas que son más críticas. Nuestras convicciones deben de ser bien firmes. Y lo único que puede destruir una convicción firme es la duda. Por eso Santiago dice, si vas a creer algo, créelo, pero no dudes, porque si dudas, te conviertes en un pequeño barquito que es llevado por las olas de un lado al otro, y te conviertes en un cristiano que un día crees una cosa, al otro día crees otra, un día sientes que Dios te habló, al otro día dices que Dios no te habla, un día amas a Dios, al otro día Dios no te ama, y así te la pasas, ¿eh? Simplemente porque tus convicciones no son firmes. Siguiente pregunta práctica. ¿Lo que voy a pensar pone en riesgo lo que creo? Si la respuesta es que sí, mejor no lo pienses. Y así vas a desarrollar tu santidad. Vamos con la última para concluir. Y ahora nos vamos nuevamente a Filipenses para hablar de los pensamientos. Filipenses 4:8. Ahorita que lean el pasaje va a estar bien fácil de entender. Pablo le decía a Timoteo, es necesario que tú seas ejemplo en pureza. Y la pureza nos habla de los pensamientos. Y Filipenses 4:8 tiene que decirnos algo sobre los pensamientos, te tiene que decir algo a ti sobre tus pensamientos, para que tú logres empezar a desarrollar pensamientos realmente santos, para que de esta manera tu vida sea santa. ¿Cómo dice Filipenses 4:8 para concluir con esta cita? ¿Quién la lee? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien. Pensamientos. Ok, aquí está un joven. Véanme acá al frente. Piensen que acá está un joven. Hablo obviamente de manera virtual, no real, porque aquí no hay nada joven ya. Pero piensen que aquí está un joven. Ok. Y ahora piensen que ese joven tiene este pensamiento. Y su pensamiento es, ya no aguanto mi casa. Me largo. Ahí está el pensamiento. ¿Sí? Ya no aguanto mi casa. Me largo. Ahí está. Ya está. Acá está el joven y ahí está su pensamiento. Comencemos con Filipenses. Hermana Adriana, por favor, si otra vez comienzas a leer. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. A ver, hasta ahí nos detenemos. Ya no aguanto mi casa, me largo. ¿El pensamiento que estoy pensando es verdadero? Sí, porque ya no aguanto mi casa y ya me quiero largar. Sí, es verdadero, es lo que pienso. Ajá. Pero ¿es verdadero en el sentido de que estás diciendo la verdad? Sí, claro. Ajá. Pero si tu hogar es insoportable, ¿tú con cuánto has contribuido para que sea insoportable? Con 30%. Bueno, entonces no tienes derecho a irte, porque si tú no hubieses puesto nada, o sea, si tus padres hubieran puesto el 100% para hacer eso completamente inhabitable, entonces sí tienes posibilidades de irte, ¿no? Porque es un entorno tóxico. Pero si tú ya le abonaste un 10%, 20%, 30%, 40%, ya no fue verdadero. Después, ¿qué dice, hermana, de verdadero? Todo lo honesto. Honesto. No aguanto más, me largo de mi casa. ¿Hay algo honesto en ese pensamiento? Sí, porque es lo que yo siento. Pero puede que no sea honesto si solamente estoy pensando la parte que me conviene. Tercero, ¿cómo dice? Todo lo justo. Todo lo justo. Ya no aguanto más, me largo de mi casa. ¿Es algo justo? Y uno diría, claro, para mí, sí, pero para los demás. ¿Para los demás es justo? ¿Para los demás es lo correcto? Ah, caray. Y después dice, Todo lo puro. lo que estoy pensando es puro, va a servir para que mi santidad aumente. El largarme de mi casa va a servir para que mi relación con Dios mejore. Después dice, Todo lo amable. lo que estoy pensando es amable. Uy, no, esto va a ser una guerra. Y como por 2 años no me voy a hablar con mis papás. Tache entonces. Luego, ¿qué más? Todo lo que es de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre. No aguanto más, me largo de mi casa. ¿Va a generar buena reputación para mí? ¿Es de buen nombre? ¿Va a hablar bien de mí hacer eso? ¿Seguimos? Si hay virtud alguna. En esto que estoy pensando, no aguanto más, me largo de mi casa. ¿Hay algo virtuoso? ¿Hay algo bueno que va a quedar a todos los involucrados en el problema?
Segundo, lo que sigue, hermana, perdón. Si algo digno de alabanza, Esto que yo voy a hacer o que quiero hacer o lo que estoy pensando es digno de que se hable bien de mí. Conociendo esa clase de pensamientos que yo tengo, merezco que se hable bien de mí. Y después dice, en esto pensar. entonces tienes derecho a hacerlo. Vas. Por algo yo les puse acá esta frase, ¿no?, con la que yo me enfoco ya al final. La santidad no es fácil, no es fácil, pero sus resultados siempre van a romper todas las expectativas. Nadie ha dicho que la santidad sea fácil, nadie. Y si ustedes creen que la santidad es fácil, nada más acuérdense que un día alguien quiso vivir en completa santidad y fue a parar a una cruz. No se les olvide. Algún día alguien quiso vivir en completa santidad y se fue a vivir en el desierto para no involucrarse con la gente y para demostrarle a la gente que sí se podía vivir solo para Dios. Estamos hablando de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el resultado? Que la gente lo acusaba de que era un borracho, porque el propio Jesús lo dijo. No. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que quiso vivir en santidad, denunciando el pecado y diciéndole a la gente que la gente tenía que vivir agradando a Dios porque estaban viviendo en idolatría. ¿Cuál fue el resultado? Estamos hablando de Elías, que el pobre tuvo que andar huyendo de aquí para allá, ¿no?, porque la gente lo quería matar. La santidad no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil. La Biblia en ningún lado dice que la santidad sea fácil, nunca lo afirma, pero lo único que se afirma la Biblia es que después de muerto Cristo se sentó a la diestra de Dios. La Biblia afirma que nadie ha sido tan grande entre todos los seres humanos como Juan el Bautista. 3. La Biblia dice que Elías ha sido uno de los profetas más grandes, tan grande que cuando Cristo se transfiguró en presencia de sus apóstoles, Elías estaba ahí dando a entender que él era la representación de lo mejor. Nadie ha dicho que la santidad sea fácil, ni siquiera la Biblia lo dice, pero lo que sí enseña la Biblia es que una vez que yo me atrevo a vivir en santidad, el resultado rompe todas las expectativas, las rompe por completo y me da cosas mucho más grandes de las que siquiera yo me hubiese atrevido a imaginar. Así que cerremos. Como hijos, vive en santidad. Tú puedes ayudar a que tu hogar viva en santidad. Ya no busques excusas. No cometas el error de estar esperando hasta que tus padres vivan en santidad para entonces tú empezar a vivir en santidad. Así no funciona. La santidad es personal. La santidad es algo que nace en el corazón de alguien que tiene una relación con Dios. Y recuerden, si como hijos nosotros nos atrevemos a vivir en santidad, vamos a ayudar a nuestro hogar. Nuestros padres pueden ser transformados por nosotros, nuestro entorno puede ser transformado por nosotros. Y una vez que transformemos nuestro entorno, todo lo que Dios mueva alrededor de nosotros va a ser mucho mejor de lo que ustedes y yo podemos esperar. Antes de cerrar con una oración, si hubiera algún comentario, alguna opinión, algo que quisieran agregar, es muy bienvenido. Si no, recuerden, estuvimos transmitiendo por el canal de YouTube Miguel Montoro. Ahí ustedes pueden ingresar para volver a ver el mensaje y poder recordar algún tema, alguna cita o algún comentario que se haya hecho. ¿Hay algo más que agregar, mis hermanos? Si no, concluimos con una oración. Oremos ahí en nuestros lugares. Amado Dios y Padre celestial, gracias te damos por haber tenido este tiempo, Señor, para poder escudriñar tu palabra y poder meditar, Señor, acerca del rol que como hijos desempeñamos en nuestros hogares. Estamos estudiando a la familia en estas conferencias mensuales aquí, Señor, en esta congregación dispuesta a alabar tu nombre en el Centro Evangélico Maranata, y hemos aprendido en 2 primeras charlas que los padres podemos ser tóxicos, y al ser tóxicos como padres, nosotros, Señor, a veces lo que provocamos es que nuestros hogares no vivan en santidad, tu presencia no habita en nuestros hogares, y nuestros hogares, Señor, se convierten en un verdadero desastre. Pero hoy estamos también escudriñando el rol de los hijos. Y hoy hemos aprendido, y espero, Señor, que lo hayamos aprendido, que como hijos podemos vivir en santidad. Es necesario vivir en santidad, porque es una demanda que tú le haces a todos los que aceptan a Cristo. Todos los creyentes debiéramos vivir en santidad, absolutamente todos. Ayúdanos mucho, por favor, Señor, es algo que yo te ruego. Permite, te suplico, que cada uno de nosotros entendamos la importancia de preocuparnos por atender estas 6 áreas de nuestra vida que hemos visto en esta pequeña conferencia. Que nos preocupemos por las cuestiones prácticas, que nos preocupemos por las cosas cotidianas, que nos permitan
transformarnos y, lo más importante, transformar aquello que está a nuestro alrededor. Como hijos, podemos, Señor, hacer que nuestros hogares vivan en santidad, aun cuando incluso nuestros padres no lo quieran hacer. Y que no olvidemos, la próxima vez que nosotros nos quejemos de la falta de santidad, lo correcto es que primero veamos no cuáles son las cosas que otras personas no hacen, sino cuáles son las cosas que nosotros no estamos haciendo de manera correcta. Que lo meditemos, Señor. Llévanos con tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. En el nombre de Jesús oramos por esto. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Estamos despedidos. Pasen buena noche. Pásenle, mis hermanos, que les vaya bonito. Gracias porque vinieron. Nos vemos. Adiós, Janet, Adriana, grande, Adriana, chica. Dios les bendiga. Pásenle.